que la verdad debe contarse. Esta es la razón por la que después de este noticiero renuncio. Abby Martin también lanzó duras críticas contra Putin en vivo. Ella señaló que formar parte de RT no le quitaba su independencia editorial para decir públicamente que estaba contra la intervención militar de países soberanos. Russia Today, conocida también como RT, es una cadena informativa rusa constantemente cuestionada por ser medio de propaganda del gobierno de Putin, aunque la empresa ha asegurado dar total independencia a sus periodistas. Un hecho que también motiva la reflexión sobre la importancia, participación e influencia de los medios de comunicación durante los conflictos alrededor del mundo. Muy bien, ya RT ha dado un comunicado en el cual le desea suerte pues a la presentadora y dice pues que si no está de acuerdo con la línea editorial de la empresa, bueno, está tenía la libertad de dar un paso al costado, pero dice más bien que pero cuando alguien organiza un gran espectáculo de una decisión personal, dice RT, no es otra cosa que autopromoción, así que dice que solamente es para promocionarse esta periodista, que además es norteamericana. Creo que una rusa en su país no lo podría hacer, ¿no? No, para empezar hubieran cortado la transmisión desde el momento que se sale del libreto, ¿no? Pero bueno, RT en inglés es mejor, en mi opinión, que RT en español. Ambas son, digamos, una sola empresa en manos del gobierno ruso, pero hay que tener en cuenta que RT, sobre todo en inglés, va dirigido al público americano y a públicos, digamos, europeos, de Europa Occidental, a los cuales no puedes convencer con una propaganda burda, y entonces, siendo una línea editorial cercana a la del gobierno ruso, trataba de conceder un mínimo de independencia a sus periodistas, como esta presentadora de apellido Martin, que yo la he seguido y tiene un programa realmente interesante. Muy crítica de Estados Unidos, pero no necesariamente defensora de las posiciones del gobierno ruso. A un público como el americano no le puedes vender propaganda oficial rusa. Entonces, era relativamente mejor hasta que se produce esta crisis que pone en conflicto directo a Rusia y Estados Unidos, y RT se ha vuelto más cercana a la posición oficial a partir de esta crisis. Creo que es una historia parecida a la de Al Jazeera, ¿no? Pero, ¿cómo es la situación de la prensa en Rusia, por ejemplo? No hay libertad. Hay periodistas que han sido asesinados y el gobierno no admite responsabilidad alguna, pero curiosamente suelen ser periodistas opositores, o han sido golpeados hasta quedar paralíticos. O sea, digamos, la prensa de investigación independiente en Rusia ha sido víctima de represalias por lo que se presume son gente cercana al gobierno, aunque el gobierno nunca admite haber participado en esos hechos. O sea, que es difícil, por ejemplo, la crítica o alguna opinión en contra de Vladimir Putin en esos momentos en la situación. Es imposible. Es imposible. Sí, básicamente. Tal vez en prensa escrita, pero no en televisión. Muy bien, nosotros mañana vamos a tener un programa especial de todo lo que está sucediendo en Ucrania. Bien, vamos a cambiar de tema con algo también importante. Más de 3 millones de niños requieren ayuda urgente en Siria. Debido al conflicto, muchos de ellos no tienen acceso a los alimentos, salud, educación, ni a otros servicios básicos. Además, según la organización Save the Children, por lo menos 1 millón de ellos se encuentran como refugiados en países vecinos a Siria, viviendo con sus familias en precarias condiciones. Precisamente esta organización ha hecho un impactante video que vemos como parte de una campaña de concienciación sobre lo que sucede en ese país, y lo compartimos a continuación. Happy birthday to you. Make a wish. Granny. Hello. Have you done your homework? Adam. Ready or not? Here it comes. Violent clashes with live ammunition against deserve to get shot. airstrikes on rebel position. We are going to stay.
Muy bien, un video fuerte, ¿no? Fuerte, hecho por Save the Children, y felicitaciones a ellos por esa campaña, sobre todo que ahora pues la atención está en Ucrania y lo que está sucediendo con Rusia, y conflictos como el sirio simplemente han perdido la atención, ¿no? de todos, creo. Bueno, se habla de un clima de guerra en Ucrania, pero lo cierto es que producto de una guerra no ha muerto nadie todavía, y producto de la violencia política en general han muerto unas 100 personas aproximadamente. En Siria muere esa cantidad cada día, o más aún, ¿no? Y claro, Stalin decía, un muerto es una tragedia, 1 millón de muertos son una estadística. Supongo que por eso él debería ser considerado un ferviente, digamos, practicante de la estadística. Pero claro, el tema es, una forma de ver eso es que finalmente lo que más conmueve del dolor ajeno no es su intensidad o el número de gente que sufre, sino la cercanía a uno mismo, ¿no? Y esta es una forma de hacer cercano ese sufrimiento, es poner a una niña inglesa de clase media en el proceso que debe haber vivido una niña de clase media en Siria antes y después de la guerra. Claro, cómo va perdiendo la alegría de vivir una criatura que debería estar siempre sonriendo y prácticamente pues la tristeza en sus ojos y la situación que está viviendo en un campo de refugiados. Pero lo que uno quisiera saber, ¿por qué es indiferencia a lo que está sucediendo en Siria? Porque es por momentos que se conocen el tema de las negociaciones de paz, ya se olvidaron, Ucrania está ahorita en los titulares. Bueno, recordemos cuál fue la última vez que Siria estuvo en los titulares, cuando Estados Unidos amenazó atacar por uso de armas químicas contra objetivos civiles, y luego cuando Rusia intercede para evitar el ataque, logrando un acuerdo para el desmantelamiento de las armas químicas. O sea, en otras palabras, los muertos en Siria atraen la atención cuando involucran a las grandes potencias. Una vez que las grandes potencias desplazan su atención hacia otro tema, sobre todo las potencias occidentales, de donde provienen la mayoría de las grandes cadenas internacionales, la atención de esos medios deriva hacia esa nueva crisis como la de Ucrania. Pero en Siria muere tanta gente hoy como cuando los medios le prestaban atención. Eso no ha cambiado. Claro, una cosa es que no se informe, otra que es la situación que vive ese país. Bien, ahora vamos con Níger, que entregó a las autoridades libias a Saadi al-Gaddafi, hijo del ex dictador de ese país, acusado de malversación de fondos durante el tiempo en que dirigía la Federación Nacional de Fútbol. Esta mañana llegó a Trípoli Saadi al-Gaddafi, tercer hijo del ex dictador libio Muammar al-Gaddafi, luego de ser entregado por las autoridades de Níger al país del Magreb. Protegido por fuerzas de seguridad, Gaddafi fue llevado directamente hacia una prisión en la capital del país. Sobre él pesan los cargos de apropiación ilícita mediante el uso de la fuerza e intimidación armada, delitos que habrían sido ejecutados en la época en que dirigía la Federación Libia de Fútbol. El gobierno ha difundido estas imágenes en las que se ve cómo afeitan y cortan el pelo al rape al hijo del fallecido dictador libio, que aparece en las fotos vestido con un uniforme azul. La justicia de Libia agradeció la cooperación con Níger en este proceso y prometió que el exfutbolista será tratado de acuerdo a las normas judiciales internacionales. Muy bien, esa malversación de fondos en la Federación de Fútbol parece que es muy rentable, ¿no? Sí, pero digamos, si bien su padre no dejó el poder salvo muerto, a diferencia de otras federaciones de fútbol más cercanas a nosotros, por lo menos el hijo de Gaddafi salió de la federación cuando empezaron las denuncias sobre malversación de fondos, ¿no? O sea, él no era inamovible, y este era el hijo playboy, ¿no? Pero que además muy probablemente porque tuvo participación en las Fuerzas Armadas como teniente coronel y sobre todo en las Fuerzas de Servicios Especiales, muy probablemente haya estado involucrado en la represión contra civiles antes, durante y después del levantamiento contra el régimen. ¿Habrá hecho cosas peores que su padre o...? No, bueno... ¿Qué se sabe de los hijos de Gaddafi? Digamos que el delfín, el segundo en la línea, el primero, perdón, en la línea de sucesión era Saif al-Islam, que ya está preso. Él era, como digo, el playboy, pero también tuvo responsabilidades militares y participó de actividades de represión. Entonces, por eso es que se pidió su extradición y se obtuvo, no por el tema futbolístico, aunque era un mal futbolista que además se le descubrió dopaje cuando ejercía la profesión. Muy bien, ese tema de fútbol. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa, vamos a regresar con Venezuela. Lamentablemente la violencia continúa, hoy han muerto 2 personas más.
Y también vamos a regresar con la historia de la joven encarcelada por matar a quien la ultrajó. Salió en libertad, pero teme por su vida, ya que es amenazada por la familia de su agresor. Volvemos.